Estoy con Shivana Maru, instructor avanzado certificado en el método The Oxygen Advantage, especialista desde hace 5 años en asesorar a las personas en inmersiones en hielo, es decir, exposición al frío, también conocido como ice bath en inglés. La razón por la cual lo estoy entrevistando es porque esta terapia ayuda muchísimo a las personas que tienen ansiedad, depresión, fibromialgia, dolores musculares, pero también a las personas que tienen alguna enfermedad como cáncer. Y en este episodio lo que vamos a hacer es describir en detalle, con sustento científico, cómo lo hace. Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. Bienvenido. Gracias, Jessica. Gracias por estar acá. Bueno, primero para las personas que dudan de esto y todavía no están seguras de por qué probarlo, quiero compartir 2 datos científicos que a mí me impactaron y fueron los que me convencieron de hacer esto. El primero es, la inmersión en agua a 14 grados por 60 minutos incrementa en un 530% la hormona norepinefrina y en un 250% el neurotransmisor dopamina. Estudio de Ronda Perciavalle del 2015. Quienes no saben lo que es la dopamina, se los explico rápidamente. La dopamina es un neurotransmisor que aumenta tu energía, tu motivación, tu enfoque y tu capacidad para sentir placer en la vida. En las personas que tienen depresión tienen niveles de dopamina bajos. Entonces, aumentar diariamente tu dopamina es una de las estrategias más potentes que tenemos para sentirnos mejor emocionalmente y también para afrontar el estrés y los retos de una manera mucho más resiliente. Otro dato que me compartió acá Shivan es que 11 minutos a la semana de inmersión en agua a una temperatura de 0 a 8 grados también produce un gran aumento de la producción de dopamina. Entonces, como se han dado cuenta, no necesitas hacerlo tanto tiempo tampoco. Con hacerlo 11 minutos a la semana, estás teniendo un efecto bastante potente en tu sistema nervioso. Quiero también empezar a entrevistar a Shivani y preguntarle, cuéntame cuál es tu experiencia en esta terapia con personas que van donde ti porque te dicen que tienen un diagnóstico de depresión o que tienen síntomas de ansiedad generalizada. Ok, bien. Bueno, ahí he tenido varias personas y me doy cuenta que es interesante porque hay como un incremento en la mayoría de gente que tiene estas sensaciones de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico. Uh-huh. Y en realidad todo esto eh, creo que está siendo estimulado por la cantidad de información y presión social que tenemos en la vida moderna. Uh-huh. Y además de eso también hay una cuestión que tiene que ver con los fotones, Uh-huh. que tiene que ver con la luz que emanan estos dispositivos que están impactando directamente a nuestro cerebro y activando nuestro sistema nervioso en el modo simpático o preservación de la vida, huida, kick and fight. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas cuando tú estás con el sistema nervioso estimulado de esa manera, en el modo simpático, tú vas a respirar más por minuto. Uh-huh. Entonces eso genera hiperventilación. La hiperventilación genera que tus músculos se pongan tensos, Uh-huh. que tu frecuencia cardíaca se acelere. Uh-huh. Y eso, a nivel psicológico, genera esa ansiedad y luego se transforma de una manera crónica en ataques de pánico. Uh-huh. Y en el caso de la depresión, también muchas veces se detona también
puede ser por algún estímulo externo también o interno, pero se traduce también al principio en respiración intercortada, cuando la respiración no tiene un ritmo parejo, no mantiene un patrón y se interrumpen los patrones, comienza a generar temas de depresión, ¿sí? Y también hay un tema químico que tiene que ver con el CO2, que cuando expulsamos mucho CO2 por la boca, la química cambia, y al cambiar esa química genera estos estados depresivos de alcalosis. Genera alcalosis y la alcalosis genera depresión. O sea, podemos traducir en realidad todo lo que sentimos, todo lo que percibimos, todo lo que nos afecta a nivel químico. Así es. Y por eso me estabas contando que tú combinas la inmersión en agua fría con técnicas de respiración. Entonces quisiera que me cuentes cómo preparas a una persona, sobre todo a una persona que tiene ansiedad y por lo tanto tiene mucho miedo de la inmersión en agua fría. ¿Cómo los preparas? ¿Qué técnicas de respiración utilizas y por qué? Ok. Bueno, en realidad las técnicas que yo utilizo son técnicas que activan el sistema parasimpático. Es la otra polaridad del sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo porque regula funciones autónomas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo, etc. ¿No? La digestión, por ejemplo, también. Pero hemos podido comprobar a través de la experiencia y también de la ciencia que a través de la respiración podemos incidir en estas funciones. Podemos tomar cierto control de las sensaciones. ¿Y cuáles son específicamente las técnicas de respiración que tú utilizas para preparar a alguien para que se meta al agua fría? Que sobre todo alguien que está con mucho miedo y con mucha ansiedad de hacerlo, ¿no? Ok. Mira, hay un montón de técnicas que se utilizan, ¿sí? Que utilizan otros instructores, que utilizan otros métodos. El que yo utilizo son técnicas meditativas. Básicamente utilizamos la respiración sutil. La respiración sutil y la respiración funcional. Y también les doy como un paracaídas de emergencia, por si se les olvida la respiración sutil. Puedan tener también una respiración que es la respiración táctica o la respiración de caja, ¿no? Se conoce también en el yoga, es parte de un pranayama también, y también se utiliza pues por los equipos de fuerza de operaciones especiales, ¿no? Entonces, para mantener justamente la calma en un momento de alto estrés, de crisis, ¿no? Entonces, trabajamos de esa forma. Induzco primero a un estado meditativo a través de esta respiración. Hacemos que la persona respire 6 respiraciones por minuto. ¿Y por cuánto tiempo las haces hacer esto? 10 minutos. Por 10 minutos. Por 10 minutos. Y luego De eso, ahora estoy utilizando frecuencias. ¿Ya? ¿A qué te refieres? Frecuencias de sonido. Ya. Utilizo vibración. Utilizo lo que se llaman tuning forks, o, bueno, en español suena rarísimo, tenedores, tenedores de tono. Sí, yeah. No tiene traducción en español. ¿Es un instrumento musical? Son como, o sea, sirven para afinar instrumentos, pero también para afinar el instrumento más hermoso que hay, que es nuestro propio cuerpo. ¿No? Entonces, los utilizo como complemento en realidad, ¿no? Lo puedes hacer solamente con la respiración, pero estoy un poco más convencido ahora de que todo es vibración y que las frecuencias en cierto tono pueden ayudan a apaciguar mucho la mente, a conectar con el corazón. Sí, yo he leído estudios de musicoterapia y el efecto que tienen en el sistema nervioso justamente
tienen la capacidad de activar el sistema nervioso parasimpático. Para las personas que no tienen idea qué significa el sistema nervioso autónomo, es un sistema que tiene ramificaciones en todas partes de nuestro cuerpo. Es el sistema a través del cual, por ejemplo, cuando estás estresado te late el ojo. Entonces, este sistema tiene como dos bracitos, el simpático y el parasimpático. El simpático es la respuesta de lucha o huida. Se activa cuando sientes estrés o cualquier tipo de amenaza externa o interna. Y el parasimpático también es conocido como la respuesta de relajación. Entonces, las técnicas de respiración, que ya todos sabemos que nos ayudan muchísimo, trabajan a través de este sistema. Activan el sistema nervioso parasimpático y entrenan sobre todo a las personas que tienden a vivir activando todo el día el simpático, la respuesta al estrés. Cuando tú estás todo el día activando el simpático, generas un exceso de las hormonas cortisol, norepinefrina, y eso en exceso y de una manera crónica puede causarte síntomas de ansiedad. No, genera también estrés oxidativo, lo que se llama el estrés oxidativo, y es justamente lo que mata las células. Claro, eso también es un factor de riesgo que aumenta tu probabilidad de tener cualquier enfermedad, porque como sabemos, el sistema nervioso y el sistema inmune están todo el día comunicándose. Entonces, lo que pasa en el sistema nervioso tiene un impacto en el sistema inmune, y también lo que pasa en el sistema inmune tiene un impacto en el sistema nervioso. Claro, esa frase, todo está conectado, no es un cliché, no. Es totalmente cierto. O sea, nosotros somos el universo entero, realmente. Dentro de nosotros está el universo. Hay un montón de bichos, bacterias, hongos que viven dentro de nosotros y nos ven como un universo también, ¿no? Uh-huh. Y todo nuestro cuerpo responde a una interconexión. De esa manera, como está adentro, también se manifiesta afuera. Sí, y me estabas contando de cómo la exposición al agua fría también te entrena para saber atravesar mejor momentos incómodos o de estrés. Cuéntame un poco de eso. Sí, justamente lo que le llamo yo a las cámaras de frío, le llamo simulador. Yeah. ¿Ya? Le llamo simulador de momentos difíciles, de crisis, de guerra, de... Para mí, cuando me meto al agua fría y siento ese dolor insoportable, ese momento es el momento más importante en el que yo crezco como persona y traduzco este manejo a situaciones difíciles o incómodas en mi vida. De hecho, hace unos años, mi hijo de 5 años estuvo a punto de perder la vida al frente mío, y esto me dejó muy como en un estado de shock permanente. Y una de las cosas que más me ayudaron a salir de este momento difícil, una de las cosas fue la terapia de microdosis de psilocibina, y lo otro fue esta terapia de inmersión en agua fría, que en realidad empecé a hacer cuando me mudé a Tailandia, porque tenía un centro de esto a 5 minutos de mi casa. Entonces iba todos los días. Y creo yo que hacerlo todos los días te cambia la vida. Algo que también ayudaba era que el gimnasio estaba al lado, y al lado había un sauna. Entonces yo iba, hacía deporte, me iba al sauna y ahí me metía al hielo, ¿no? Entonces el deporte y el sauna me ayudaban a poder manejar el dolor que sentía cuando me metía, porque lo hacía sola. Y no se lo recomiendo a las personas hacerlo solos, o sea, es difícil hacerlo solo. Yo, porque soy una mandada, pero quería preguntarte sobre esto, Shivan. ¿Por qué es importante que las personas hagan esto de manera acompañada y guiada? Ok. A ver, has hablado varias cosas ahí, varios temas importantes. Yo creo que es importante que alguien que sabe, ¿no? Alguien experto que tenga la experiencia y sobre todo la práctica, porque sí es importante practicarlo y conocer bien
las formas en las cuales uno puede entrar del sistema simpático al parasimpático. Es importantísimo porque va a ayudarte en esos momentos de crisis a poder entrar en otra zona, ¿no? A través de la respiración. Yo siempre trabajo con eso, respiración. La respiración es el fundamento de la vida y si no respiramos, pues no existimos en este plano, ¿no? Aparte los guías con tu voz y yo creo que ese soporte emocional de estar todo el rato con una persona que se mete a una agua helada y empieza a sentir dolor, eso también ayuda mucho, ¿no? Depende mucho de las personas también y en el estado en que esté, porque a veces el shock es tan fuerte que no escuchan. No escuchan. A veces el impacto es tan intenso que la persona lo que trata es de respirar, de conservar la respiración, pero en esa desesperación inhala mucho y exhala mucho, entonces sobreoxigena su cerebro y eso hace que la mente divague, se pierda y en eso puede entrar en un colapso, ¿no? Entonces sí es importante que un instructor, una persona calificada acompañe para poder guiar en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las contraindicaciones y a qué personas no le recomendarías hacer esto y menos solos, ¿no? Ok, hay varias contraindicaciones porque luego voy a explicar un poquito qué es lo que sucede cuando entramos al hielo a nivel fisiológico, ¿no? Porque eso es bien importante, que no, las personas que están ahí mirando no lo vayan a hacer solo, lo hagan siempre en compañía de alguien preparado. Primero es que para las personas que tienen hipertensión arterial, no controlada, sobre todo no, hipertensión arterial no controlada, porque puede desencadenar en un ataque cardíaco. ¿Sí? Porque se eleva mucho la frecuencia cardíaca, hay mucha adrenalina, sí, pues. ¿no? Entonces eso puede generar pues un accidente cardiovascular, inclusive cerebrovascular, ¿no? Las personas que han tenido un accidente cerebrovascular, un ACV, también. No lo pueden hacer. No lo nunca. pueden hacer. No lo pueden hacer. Ni 10 segundos. No. No lo pueden hacer. Las personas que tienen epilepsia. Sí, porque la epilepsia no la puedes controlar. Entonces te puede dar un ataque de epilepsia en un contenedor y te puedes ahogar. Sí, y sobre todo en la naturaleza, ¿no? Si estás en la naturaleza, porque la exposición al frío la hacemos no solamente en baños de hielo, no solamente es un ice bath, ¿no? Sino también la puedes hacer en una cocha, en una laguna, en un río, en el mar congelado, la puedes hacer en diferentes zonas o inclusive al aire libre, que es sin abrigarte, sin abrigo, no ponerte abrigo, ¿no? Entonces eso va también generando una adaptación. Entonces te dije personas hipertensas, personas que hayan tenido un infarto, personas que hayan tenido un ACV, personas que tengan intolerancia al frío, porque sí existe también la intolerancia, como hay intolerancia a la insulina, a la lactosa, también hay intolerancia al frío. Hay personas que no pueden con el frío. Yo pensaba que era una persona que no podía con el frío porque yo soy súper friolenta, todo el día tomo infusiones, tengo la presión baja, pero pude con el frío y ahora tengo que decir que me encanta hacer inmersión en agua fría. O sea, no es cómodo para nada, es súper incómodo, pero lo que siento después, o sea, la manera en que me siento conectada al presente, lo motivada que me siento, la manera en que me ayuda a recuperarme de momentos difíciles. Y también yo tenía una lesión en el tobillo y después de hacer esto por 2 meses todos los días, de meter mis tobillos a la agua helada, en Tailandia, me curé. Y nunca más me volvió la lesión. Y dije, wow, pensé, ¿no? Quizá esto podría ayudar mucho a las personas que tienen fibromialgia. Sí. ¿Cuál es, has visto el efecto de la inmersión en agua fría para personas con diagnóstico de fibromialgia? Sí lo he visto. Lo que pasa es que también cuando tienes fibromialgia, hay una intolerancia al frío.
hay algunos pacientes que tienen intolerancia al frío también. Entonces, ¿no lo pueden hacer? No, sí, deberían hacerlo porque justamente desinflama todo el cuerpo, Sí, ¿no? pues. Y genera tono muscular también, ¿no? Y además promueve la mitocondria, que es justamente la batería de la célula, ¿no? Promueve también la quema de la grasa parda. La grasa parda es importantísima. Ya, no sé si lo has escuchado a Huberman hablando de la grasa parda. Sí, Y, sí. De hecho, en el último libro de Sacha Barrio uh-huh. hay todo un capítulo que explica cómo la inmersión en agua fría es la cura para la diabetes tipo 2 y para la obesidad, Sí. porque aumenta tanto la grasa parda que esto estabiliza un montón la producción de insulina y regula por completo este sistema endocrino. Sí. De hecho, Sacha dice, la grasa parda es la respuesta evolutiva para combatir la diabetes. Solo defino qué es la grasa parda para los que no saben. La grasa parda es la que se forma alrededor de los órganos. Uh-huh. Sí, es una grasa que está en todo nuestro cuerpo cuando somos bebés, inclusive cuando nacen los bebés también está en el exterior, y luego a medida que vamos creciendo y nos vamos abrigando, tápalo que va a tener frío, ponle eso en los pies, no camines sin zapatos, se va eliminando la grasa, se va reduciendo la cantidad de grasa parda. Hace unos años atrás se creía que en los adultos no había grasa parda, ¿no? Y se han hecho estudios y se ha podido constatar de que sí hay grasa en los órganos y también hay grasa alojada en la espalda y cerca de la tiroides. Por eso la glándula de la tiroides, y nosotros hacemos las inmersiones hasta el cuello, Uh-huh. siempre hasta el cuello, Uh-huh. y nunca la mitad ni la tercera parte del cuerpo, siempre hasta el cuello, porque es la glándula que regula la temperatura del cuerpo. Claro. Entonces, al regular la temperatura, va a incentivar la termogénesis, que es la quema de la grasa parda. Y una pregunta, ¿por qué no meter la cabeza? ¿O sí se puede meter la cabeza? O sea, yo meto la cabeza al final, no la meto al inicio, porque al inicio me parece que el impacto en el cerebro sería muy fuerte. Entonces, lo aconsejable es inclusive que entres lento, uh-huh, te sientes y expongas toda la parte de la espalda y hasta el cuello. ¿Por qué? Porque si la grasa parda está en la espalda y está en el interior de los órganos y la glándula tiroides es la que regula, es importantísimo eso, porque si yo no estoy expuesto al frío y solamente me sumerjo hasta, por ejemplo, el pecho, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a dar más frío, voy a tener más temblores, yeah, voy a retrasar la quema de la grasa parda. Claro. A mí también me gusta meter la cabeza. Siento, yo me lo digo a mí misma, ¿no? Esto me desinflama el cerebro, o sea, realmente me... O sea, se puede sentir el shot de dopamina directo en el cerebro. Entonces, eso produce felicidad y además incrementa la autoestima, sube la autoestima, porque es ¿cómo pude lograr esto? ¿Cómo pude lograr esto? Aumenta oxitocina y es, te comienzas a amar, sí, te comienzas a querer. Sí, de hecho, yo me sentía así increíble porque en este centro de inmersión en agua fría en Tailandia, el 99% que lo hacían eran hombres. Y éramos yo y otra chica sueca, claro, sueca acostumbrada al frío, haciéndolo. Y yo decía, y yo lo hacía, y de verdad que te sientes como invencible. Y lo que más noté es que, no sé, pues si tenía un mal día o si surgía un problema, pues la vida también es, la vida es tener problemas, salía del agua fría con una sensación de que yo podía solucionar cualquier problema, y es algo que me ha quedado hasta ahorita, que mira, no lo hago hace meses, no lo hago desde febrero, y siento que tantos meses de hacerlo todos los días me dejaron con esta resiliencia, con esta sensación de, o sea, que venga lo que tenga que venir en mi vida, yo lo voy a poder solucionar. Y si no lo puedo solucionar de manera A, buscaré B, C, D, E, F, todo el abecedario, pero lo voy a lograr.
Y ese es uno de los efectos más potentes que yo creo que te da esto. Te voy a invitar a mi casa para que lo hagas ahí, que lo hagas en el espacio que he hecho. He hecho un espacio justo para dar terapias a personas que lo necesiten. Obviamente tiene un costo porque en tu caso te voy a invitar, y voy a invitar a tu equipo, pero sí tiene un costo porque hay que mantener el equipo, hay que recircular y energía y tal, entonces sí es importante ese intercambio sí, que sea higiénico, ¿no? Y que es sea muy importante. higiénico. Sí. Es muy importante eso porque es un contenedor. Entonces yo utilizo, por ejemplo, una bomba de succión, utilizo un filtro triple, utilizamos también máquina de ozono, entonces eso mantiene la calidad del agua en óptimo estado para que la gente pueda entrar. Y cada más o menos unas 15 personas cambiamos el agua. Además de que ya está recirculada, además de que la máquina de ozono mató los patógenos, los hongos, los virus y las bacterias, sí, la cambiamos. ¿Por qué? Porque energéticamente claro, el agua se altera. ¿A través de qué? Del pH. Claro. Y lo último que quiero comentar es que he visto que muchas personas en mis redes comentan que por meterse al agua fría se van a enfermar. Y esto es una creencia bastante peruana, que yo me acuerdo que mi profesor de biología en el colegio decía, oye, estos peruanos, él era australiano, o sea, estudió biología en la universidad y siempre decía, una de las cosas que más me llama la atención de los peruanos es que tienen esta obsesión con, cuidado con el frío, cuidado con el ventarrón frío, te vas a enfermar. Y en realidad está científicamente comprobado que la inmersión en agua fría fortalece tu sistema inmune, lo hace mucho más fuerte para combatir cualquier virus o infección, sobre todo infecciones crónicas y resistentes, al incrementar las células NK. Y eso me parece muy importante ante el COVID y en general, porque yo no sé por qué las personas no piensan más en esto, pero cuidar y fortalecer tu sistema inmune es lo que más te debería importar en la vida, porque eso depende que te puedas proteger de todos los patógenos que hay en esta vida, ¿no? Y hacerte más fuerte, ¿no? Hacerte más fuerte. Por eso es que a mí me vas a ver, por ejemplo, en invierno con manga corta, estoy con shorts, a veces sin zapatos, y claro, la gente me mira como bicho raro, pero ya he comenzado a adaptar mi cuerpo para no tener frío. Ahora, obviamente que sube el sistema inmunológico porque al percibir el cerebro el frío extremo como una amenaza, sube el sistema inmune. Entonces es una respuesta natural del cuerpo. Claro. ¿No? Y quiero que me recomiendes 3 libros que expliquen en detalle los beneficios de la inmersión en agua fría para personas que tienen depresión, ansiedad, dolores musculares, problemas para dormir o enfermedades crónicas. Ok. Te podría recomendar el libro de Wim Hof, El hombre de hielo. Ok. Sí, que me parece que Wim Hof es ahorita como el gurú de la inmersión en hielo. Nado en aguas frías de Susan Sorberg, que es una científica que ahora está trabajando mucho con lo que es el shock térmico, lo que es calor-frío. Trabaja con sauna y también con exposición al frío. Sí, voy a hacer todo otro episodio de sauna, porque eso también sí, es alucinante. Es tremendo, sí. Es tremendo. Sí, sucede el polo opuesto, justo, es el polo opuesto. Sí. Uno es la expansión y el otro es la contracción. ¿Te imaginas hacer sauna, inmersión en agua fría? Yo lo estuve haciendo así, deporte, sauna, inmersión en agua fría, todos los días de mi vida. Y en la tarde me iba a una clase de yoguita o de meditación y te juro que decía, wow, esto es vivir. Sí, mira, ahí te digo que hay ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces musculación y quieres tener hipertrofia, no recomiendo de frente el baño de agua fría. ¿Por qué? Porque cuando haces hipertrofia se rompen las fibras musculares. Cuando te metes en el hielo, la repara al toque. Y si tú quieres crecer músculo, la idea es que se repare solo. Entonces esperas
por lo menos 48 horas y después te metes al hielo. No sabía eso. Sí. Perdón, entonces los 3 libros que has recomendado para... Me falta uno. Sí, ¿cuál era el otro? Perdón que te Sí, interrumpí. o sea, me falta uno que es El poder del oxígeno, de Patrick McKeown. De Patrick, McKeown. ¿puedes deletrear el apellido, por favor? Se escribe McKeown. Ya, El poder del oxígeno. Sí. Estos 3 libros los pueden encontrar en buscalibre.pe. Te llega a la puerta de tu casa. Ujú. No sé si Sí, quieres... yo los he encargado por ahí también y también encargué Respira de James Nestor y Mandíbulas, Jaws. Mandíbulas. Sí, ¿De qué se trata ese? Es un libro que habla sobre la evolución del hombre, sobre nuestra mandíbula, nuestra forma de respirar, el uso el no uso de zapatos y varias cosas de andar a pie pelado. Ya. Y una última pregunta súper random. Tengo un amigo que quiero mucho y que sufre de bruxismo. Ok. Tan fuerte que el otro día fue al dentista y le dijo que se le iban a romper las muelas por esto. ¿Tú crees que la inmersión en agua fría podría ayudar a alguien con bruxismo, que es cuando tensas la mandíbula durante la noche? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Qué? Por varios motivos. O sea, yo siempre todo lo que yo experimento lo recomiendo. Ya. Siempre he como vivido de esa manera a nivel las terapias que aplico a mi vida y las cosas que aplico a mi vida. ¿Y tú tenías bruxismo? Sí, he tenido bruxismo. ¿Y te ayudó? Sí, me ayudó un montón Ya. a soltar. ¿Por qué? Porque bruxismo es contener, es un poco de rabia también. Sí, es un poco de rabia contenida, ¿no? Y también lo que le va a ayudar es las técnicas de respiración, relajación, yoga también, le puede ayudar mucho el yoga. Meditación también. Las personas no entienden que la meditación literalmente es un relajante muscular también. Totalmente, sí. Sí, además que genera el cerebro unas ondas que son importantísimas, son las ondas alfa, ¿no? Que son las ondas que de alguna forma estamos vibrando más alto. No es una cuestión hippie. Buenas vibraciones, como decían los rastas, en realidad todos están hablando sobre lo mismo, pero la sociedad se encargó un poco de desacreditarlos, ¿no? Diciendo que es muy hippie, no, es muy eso es para locos, o eso es para eso. No, ahora está científicamente comprobado que la meditación y el yoga generan un montón de cambios en el cerebro, aumentan la producción del neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor de la calma, y muchos descubrimientos más. Bueno, te quiero agradecer, gracias por venir, y invita a todo el mundo a que vayan a probar contigo la inmersión en hielo, por favor. Bueno, pueden seguirme. Estoy en Instagram. Me han recomendado estar en LinkedIn, pero no lo uso. Uso Instagram nomás. Buenísimo. Estoy como terco con el Instagram. Entonces, en el Instagram me buscan Shivana Maru y bueno, me contactan ahí. Buenísimo. Y lo otro es que los invito a todos, a ti también, a ti, por favor. Vamos a hacer un video de cómo todos nos metemos a tu contenedor de agua para que tengan fría. La práctica, sí, hagan la práctica a través de la respiración funcional parasimpática, la técnica también con sonidos y altas frecuencias y la inmersión en hielo. ¿Dónde está? ¿En Miraflores? Sí. Ya, buenísimo. Es en Miraflores, sí, es una locación secreta, no está abierta al público en general, pero por eso me pueden contactar. Ahorita no es un local comercial, es otro tipo de espacio. Pero que te manden un mensaje. Pero me mandan un mensaje Instagram. Y ya está. Y les prometo que en algún momento vamos a abrir un espacio público, porque si esto necesita la difusión masiva. Sí. ¿no? De hecho tengo un amigo que en junio va a abrir un local sobre esto. Te va a pasar su contacto también para que trabajen juntos, porque también va a ser Miraflores y va a ser súper pro. Bueno, muchas gracias. Gracias Gracias a todos por escucharnos. Gracias.